Hola, yo soy Abril G. Carrera. Bienvenidos una vez más al videoblog de Ensayos de Abril. Estoy muy contenta porque en este video pretendo mostrarles todas las lecturas que realicé de julio de 2020 a diciembre. Son lecturas que me acompañaron en un momento particularmente difícil de mi vida y pues sin más preámbulo vamos a iniciar este recorrido que espero que sea tan emocionante para ustedes como para mí. Julio fue quizá el mes más difícil que he tenido que afrontar. Fue muy horrible recordarlo, me pone muy triste. Y hubo 3 libros que me acompañaron en esa travesía, de los que les voy a hablar rápidamente. Uno de ellos fue Accidente de Andrea Tsurumi, que es este libro álbum donde unos personajes muy divertidos nos muestran lo terrible que es equivocarse, cometer errores y lo mucho que eso puede causarnos culpa, miedo y ganas de huir del mundo. Y entonces, en el escape desenfrenado de uno de estos personajes, llega a la biblioteca donde no solo descubre que equivocarse tal vez no es tan terrible como lo pensamos, sino que es válido e incluso necesario. Me gusta mucho pensar que esa lectura llegó en un momento en el que, desde mi perspectiva, no había lugar para el error. Y sin embargo, siempre hay lugar para equivocarnos. Entonces, si a ustedes les gustan las historias gráficas, pues no se pueden perder esta muy divertida de Andrea Tsurumi, que es una autora nueva, yo no la conocía y me ha encantado la visión con la que nos ha compartido este tema. Después leí la que fue mi lectura más importante del mes, Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, este libro que le traía ganas desde hace mucho tiempo y que de hecho intenté leerlo a principios de 2020, pero hubo algo en la narrativa que me cansó, con lo que no hice clic y dije, bueno, no es su momento. Y entonces llega julio con todas sus turbulencias y me sorprendió lo grato que se sentía leer a Adriano. Bueno, a Marguerite en la voz de Adriano. Este emperador romano nos narra toda su vida y sus conclusiones ahora que ya está en el lecho de la muerte. Y no sé si es que yo ya intuía que algo de esta magnitud iba a suceder en mi familia, pero me brindó mucha paz, mucho consuelo y mucha certeza de que definitivamente todo lo que hay aquí terminará nuestra vida. Y eso está bien. No hay que tener miedo. Ya les hablé un poco más de él en mi top de lecturas del 2020. Solo puedo añadir que si les gusta la historia, es un libro que por supuesto no se pueden perder. Y julio terminó con mi lectura de Solo por ser mujer de Sol Se-mo, que es una novela brevísima y que se puede leer en línea. Les voy a dejar el enlace en la descripción. Es la historia de una mujer indígena que es maltratada de todas las formas posibles por su condición de mujer y por su condición de mujer indígena. Entonces es un libro apabullante, pero que nos habla de la fuerza interior que pues todas poseemos, aunque no quiero que la atención se vaya solo en sí, mira todo lo que podemos hacer, sino en todas las violencias que de verdad muchísimas mujeres en el país sufren por el simple y sencillo hecho de no hablar español, por ejemplo, o de vivir en la pobreza. Definitivamente las condiciones sociales son marca de nuestra existencia y muchas veces es para mal. O sea, si tú naces en una familia con pocos recursos, es muy difícil que haya protección del Estado para ti y eso es lo que debemos cambiar. O sea, creo que en ese sentido, Solo por ser mujer de Sol Se-mo, sí deja claro que hay una lucha ahí de la que debemos hacernos conscientes y partícipes. Entonces es un libro breve y muy potente que les recomiendo muchísimo. Enseguida llegó agosto con su silencio, agosto que pues yo no quería existir en agosto, la verdad. O sea, me parecía demasiado todo lo que estaba sucediendo en mi vida y me alejé algunos días de todo, de leer, de escribir, solo podía caminar y mirar lo que hay. Me parece muy, muy loco eso, ¿no? De que en realidad estamos rodeados de miles de cosas siempre
y en agosto me dediqué a observarlas, a observar solamente. Pero poco a poco, lo primero que hice fue acercarme a la tanatología y fue así que llegué a La muerte, un amanecer de Elizabeth Kubler-Ross, que como también ya les he compartido, es un libro que me brindó consuelo, me brindó ganas, ¿no?, de saber más de lo que hay después de la muerte, que en realidad no lo sabemos, tal vez nunca lo sepamos, aunque definitivamente lo vamos a saber un día cuando nos tengamos que morir. Y leer los testimonios que aparecen en esta historia y el acompañamiento que brinda Elizabeth sí me hizo sentir muy tranquila, me brindó calma, me brindó así como de, ok, esto está pasando, pero sigues aquí y es importante que lo recuerdes, que estás aquí y que podemos salvaguardar esta situación, ¿no? O sea, no se va a poder cambiar nada porque ya pasó, ya sucedió, pero podemos buscar herramientas, buscar maneras de asumir ese hecho de la mejor manera posible. Y eso a mí me ayudó muchísimo, entonces agradezco mucho la existencia de la tanatología y este libro que es muy breve y que creo que sí puede contener un poquito las emociones tan convulsas que nos atacan cuando perdemos a un ser querido. Entonces esta fue una lectura que hice durante agosto y que sí me consoló mucho, y simultáneamente leí Kalpa Imperial de Angélica Gorodischer, que no hubiera podido avanzar en ese libro si no fuera por la lectura acompañada que realicé con mis amigas y las chicas y chicos del club de lectura en voz alta en Telegram. Así que sepan quienes participaron en esa lectura que fue eso la diferencia para mí. O sea, no solo por la historia en sí de Kalpa Imperial, que es preciosa y de la que también ya les hablé en mi top de lecturas del año, sino por el hecho de compartir una historia tan preciosa con otras personas y que podamos ser partícipes, que podamos mirar todos juntos cómo suceden esos cambios en nosotros a raíz de esa lectura. Entonces, esos fueron los 2 libros que leí en agosto. Septiembre, pues se viene la cosa un poco más calmada también, porque yo ya estaba un poco más tranquila. Y lo primero que leí fue en una librería que acompañé a una de mis amigas a comprar libros. Me atrapó Si no te gusta leer, no es culpa tuya. Leer o no leer, ese es mi problema. Me encantó, me hizo reír y carcajearme. Y creo que era la primera vez en más de mes y medio que yo no me carcajeaba. Así que cómo no iba a ponerlo en mi corazón. Y ya les hablé también de este libro, de cómo habla de cómo acercar la lectura a los más jóvenes y cómo quitarnos prejuicios y ciertas frases acartonadas y hechas que siempre utilizamos para acercarnos a los libros. Habla de la frescura y de la vitalidad y de la importancia de transmitir la lectura desde este otro lugar que es el disfrute, la ecuanimidad, la horizontalidad y la certeza de que nos vamos a ir y es importante pasarla bien. Entonces este libro me encantó, me hizo reír muchísimo y Jimmy Liao por siempre en mi corazón. En septiembre también terminé de leer El ave que se devoraba a sí misma de Marta Riva Palacio, que también me había acompañado las semanas anteriores, pero ese fue el mes en el que le di mate, que es súper breve y tiene unas ilustraciones preciosas de Eva Sánchez y nos habla de mitos acerca de las aves en diferentes lugares del mundo y de cómo estas aves o estos mitos retoman la grandeza de la eternidad, si es que llegamos a entender la eternidad, y el cosmos y la creación de los seres. O sea, trae ideas densas, ideas que siempre que pienso en ellas me dimensionan, es decir, no soy más que una humana en este sitio llamado Tierra. Y leí en voz alta uno de los cuentos, se los voy a dejar por si les llama la atención. En septiembre también leí una novela titulada Noria, del escritor mexicano Juan Antonio Santoyo, que también tuve la dicha de presentar. Les voy a enlazar la presentación de ese libro, y nos habla de un niño que se va de vacaciones a Acapulco y vive su primera experiencia en el amor. Se enamora en Acapulco
Es una historia ubicada en el pasado y se nota, o sea, se nota que no es el Acapulco de este presente, pues. Y no sé, ese niño me cayó más o menos bien, porque era muy erudito para su edad desde mi perspectiva y tenía ciertas visiones que siento que vienen con la edad. Pero aparte de eso, creo que el personaje logra compartir la tragedia de su existencia, que es muy triste, ¿no? Que estés vivo y sepas que tu existencia es una tragedia, pero entiendo ese sentimiento, o sea, es algo como, sí pasa eso. Entonces me agradó mucho encontrarme a este niño en Acapulco. No estoy segura de que la historia me haya encantado al 100%, pero definitivamente es un relato que disfruté y sobre todo aprecié las descripciones que nos ofrece sobre la familia, que puede llegar a ser muy pesada, sobre el mar y la pérdida, que esos elementos creo que siempre es importante saber distinguirlos, y esta novela los hace súper bien, lo hace súper bien. Entonces pues ahí la recomendación. El otro libro que leí es Plic Ploc, de editorial Letra, de Claire Garralón, y nos habla del cambio climático a través de este osito polar que es acompañado por un pingüino mientras averiguan por qué el hielo se está derritiendo. Y es un libro que toca este tema sin cuestiones morales ni acusadoras, que creo que cuando nos acercamos al cambio climático nunca faltan estos dichos de que lo estamos haciendo todo mal, no es suficiente lo que estamos haciendo. O sea, es un tema de gravedad, de suma gravedad, y el libro logra atenuar, o bueno, logra focalizar la importancia de su gravedad sin emitir juicios, que eso me parece súper fundamental. Entonces, muy bien por Claire Garralón, su propuesta de ilustración que me parece alucinante, y si les interesan estos temas y acercarlos a los más pequeños, pues no se lo pueden perder. Ahora vamos a hablar de octubre. En octubre leí 3 libros. El primero es Los últimos rebeldes, de Rogelio Guedea, un niño de Colima que decide unirse a la protesta de unas familias que están siendo desalojadas por el gobierno, y él dice, ¿por qué? O sea, si las desalojan, ¿dónde van a vivir? Me gustó mucha historia porque tiene una fuerte carga de conciencia política, que es algo que pocas veces he visto en la literatura infantil. Generalmente la literatura infantil habla de hechos cotidianos, de hechos familiares, de aventuras, el primer amor tal vez, la escuela, y eso está súper bien, pero pocas veces habla de que es importante involucrarse en las decisiones políticas de un pueblo, de una familia, de una sociedad. Y Rogelio Guedea lo deja súper claro en este libro, Los últimos rebeldes, que desde el título ya da cuenta de la importancia que es rebelarse y alzar la voz cuando algo nos está pareciendo injusto, en un término social, pues. Entonces los niños protagonistas de esta historia no tienen miedo en ir a buscar al presidente municipal, a ir a tocar a las instancias que ellos consideran que los pueden apoyar en este hecho de injusticia social. Y es pues muy importante eso, porque en México o en muchas partes del mundo suceden todo el tiempo injusticias sociales. Entonces es siempre alentador leer historias donde es posible alzar la voz, al menos para que sepamos que se puede alzar la voz, pienso yo. Una gran historia. También en septiembre leí como por enésima vez El secuestro de la bibliotecaria, de Margaret Magie y Quentin Blake, que también es un libro del que ya les he hablado y que me encanta por la pasión con la que habla de las bibliotecas y de lo que puede generar la lectura en las personas a través de lo que vemos que hace en las vidas de Malhechor y sus secuaces. Es una historia muy sencilla, muy divertida, y si quieren pasar un rato más que agradable, pues no se lo pueden perder. Y finalmente leí Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro, que fue de las historias más desgarradoras que he leído en mi vida en este año. Fue un libro súper apabullante, sumergirme en las aventuras de este pueblo, de estos personajes. O sea, con todas las de la ley, estoy de acuerdo en el reconocimiento que ha tenido este libro como parteaguas de la literatura mexicana. Y solamente no me gustó el final, pero es una cosa muy personal, porque en realidad el final es
fantástico, no tengo ninguna queja con él. Lo que más me ha gustado de este libro, que también ya les conté, es la manera en la que se apropia de los tiempos verbales y del narrador. No entendemos quién rayos es el narrador hasta como por unas páginas muy adelante, y hasta eso todavía es debatible. Pero me encanta leer esta historia desde este punto de vista no convencional y que denote esta situación de guerra, de machismo, de cosas realmente fuertes como el apego y el honor inmersos en una sociedad que apenas ha logrado sobrevivir a la revolución. Entonces es una gran historia. En noviembre leí La auténtica Susie de Christine Ostlinger. La auténtica Susie de Christine Ostlinger, que también es una de mis autoras favoritas austríaca, y tenía tantas ganas de regresar a las aventuras de esta niña, que pues no es el único libro que existe sobre su vida, también hay otros, pero aquí Susie la cambian de escuela, ella no quiere, se pelea con sus amigos, como que no sabe qué onda con el niño que le gusta, como que sus papás no la entienden, o sea, es muy adolescente la historia. Y me hizo recordar etapas parecidas de mi vida y personas parecidas en mi vida, y creo que tiene mucho mérito este libro por poder hablarnos de esta cotidianidad de manera tan amena, sencilla y contundente, porque de ninguna manera trata de endulzar nada, sino que muestra las emociones tal cual van surgiendo en Susie, y que yo creo que pueden surgir en muchas de nosotras. Entonces me encantó este libro, y si ustedes no han leído todavía Christine Ostlinger, se están tardando muchísimo. De hecho, recuerden que tengo un círculo de lectura de literatura infantil y juvenil, donde próximamente la vamos a leer, para que si les interesa pues le echen un vistazo a la descripción de este video. En noviembre también leí otro de Christine Ostlinger, Franz se mete en problemas de amor, que nos habla de un niño muy pequeño de 7 años que se enamora y que también observa cómo su hermano se enamora, y como que empieza a explorar este sentimiento tan extraño que él lo envuelve cuando ve a su amiga, cuando nota a otra niña que está muy bonita. Es importante el amor en la infancia, y quien lo quiera negar pues se equivoca, pienso yo. Y me gusta mucho que Christine lo aborde, porque cuando yo leí estas historias en mi infancia me sentí muy acompañada y validada, ¿no? O sea, generalmente siempre, o bueno, muchos de nosotros crecemos con la idea de que está mal que te enamores cuando eres niño, o que eso no es amor porque eres niño. Y sin embargo, Christine Ostlinger muestra que es válido, que es normal, y que es importante hablar de eso, de hablar de nuestros sentimientos, de cómo nos sentimos. Y no solamente con nuestros papás, sino también con esas personas a quienes queremos, porque comunicar lo que sentimos siempre será muy importante. Entonces me encantó Franz, además es súper divertido y me dejó con una enorme sonrisa en el rostro. Leí también Muerte a la saga de María Elvira Bermúdez, que es una novela de detectives, y que me encantó, porque habla de estos casos detectivescos ubicados en México, ubicados en contexto completamente mexicano de los años 30. Eso quiere decir que de repente yo sentía todo en tono sepia y como con ciertas vestimentas de los personajes, y pues crímenes que podía imaginar súper bien. Me encanta que se nota un montonal, que amarró bien sus relatos, que puso por acá detalles y más abajo otros, de tal manera que el lector tenía que ir uniendo las piezas, y casi todos los finales me dejaron con la boca abierta. El último cuento me parece una joya, de verdad. Entonces, si no han leído a María Elvira Bermúdez, también les voy a enlazar el lugar donde pueden descargar su libro. Y finalmente, en noviembre leí Las sirenas sueñan con trilobites de Marta Riva Palacio, que es una historia muy triste, pero muy hermosa, como lo que suele escribir Marta Riva Palacio, sobre una niña que se va a vivir cerca del mar y encuentra la naturaleza real de las personas. Es decir, todos somos peces. ¿Qué tipo de pez serás tú? Ay, qué maestría para hablar del duelo también. O sea, creo que era algo que necesitaba, porque no hay que olvidar que en todos estos meses el duelo estuvo presente. De hecho, no hay realmente una fecha o una cierta cantidad de días o de meses para determinar que se acaba el duelo.
me gustó mucho encontrarme con Sofía y encontrarme con esta historia y poder nombrar mi propio duelo a partir de ciertas frases que decía Marta Riva Palacio. Entonces también se los recomiendo muchísimo. Y llegamos así al mes de diciembre, que se fue volando, y empecé, estas lecturas todas me pertenecieron al Guadalupe Reinas, entonces también este video podría tratarse sobre mi wrap up del Guadalupe Reinas. Porque leí Puente Terabitia de Katherine Paterson. Siguiendo con la línea del duelo, a mí me habían dicho que este libro también lo abordaba, y vaya que lo aborda de una forma increíble. Estos dos amigos se conocen, se llevan bien, construyen juntos un mundo entero llamado Terabitia, y luego la vida pasa. Y está feo, está feo que la vida pase también aquí, porque generalmente los libros nos invitan a soñar, y en este caso Katherine dijo, es que ¿cómo vamos a hablar de este tema si no es de la forma en que sucede? Y muchas veces la forma en la que sucede es así, inesperadamente. Entonces me gustó muchísimo Puente de Terabitia, por supuesto me hizo llorar un montón, pero está bellísimamente escrito y habla sobre todo de la amistad, y creo que ahí me voy a quedar yo. Es decir, no es un libro sobre la muerte, sino que es un libro sobre la amistad y lo importante que es encontrar personas que te acompañen mientras estamos aquí un ratito, ¿no? Es fantástico. Leí también Te amaba y me chingaste de Nora de la Cruz, que me hizo reír mucho y me antojó bastante los tacos. Nos habla de una historia de amor ubicada en el presente, pero narrado de forma decimonónica, con carruajes, con vestidos fastuosos, con banquetes y música cumbia. Está jaladísimo y creo que solo por eso merece muchísimo la pena que le echen un vistazo. Es algo muy campechano, que es importante para salir de nuestra zona de confort y encontrar también otras formas de explorar las historias, de saber que tenemos todas las posibilidades de escritura. Entonces Nora de la Cruz se la rifó con esta divertidísima historia. Leí Cartucho de Nelly Campobello, que fue un libro muy triste y que tal vez tampoco hubiera podido afrontar si no me hubieran acompañado las chicas del club de lectura de lecturas en voz alta de libros difurtipos, porque son relatos sobre la revolución y en todos hay muertos y fusilados. Y lo más intenso de este libro es que está narrado desde la perspectiva de una niña muy pequeña. Entonces la niña va enumerando los muertos, va compartiéndonos pues sus cuerpos inertes, lo que hay alrededor, las razones de su muerte, e impacta que esté el libro inmerso en una situación tan violenta que ni siquiera los niños puedan dar la vuelta e irse. Es decir, la violencia atraviesa a todos, a niños y adultos, y es importante hablar de eso. Entonces Nelly Campobello lo sabía y por eso puso sus relatos en voz de una niña que todo lo observaba. Está muy cruento, muy fuerte este libro, pero absolutamente recomendable si todavía no lo conocen. Y finalmente leí Nubecita de Nora Cos, que fue una lectura muy extraña, y ahora, a varias semanas de distancia de haberlo leído, puedo decir que está perturbador. Es una niña que tiene demasiadas ideas en la cabeza y muy baja autoestima, y no solo todo el tiempo se está comparando con su hermana, sino que también desea ganarse el amor del padre, cueste lo que cueste. Y es un amor que está muy ambiguo en la historia y eso le da una peculiaridad a la misma. Lo disfruté mucho, me incomodó bastante, entonces si ustedes son de quienes les gustan leer cosas raras y retadoras, pues creo que Nubecita puede ser una gran opción. Fue reconocida con un premio en Coahuila y creo que sí está padre que existan este tipo de historias para que, como les decía, sepamos que hay muchísimas maneras de afrontar los temas que nos interesan. Y en este caso, la protagonista de Nubecita está toda desenfadada, con una energía apabullante. Me cayó súper bien al tiempo que me estresó y me hizo enojar en algunas partes y me incomodó muchísimo,
pero no cabe duda que sometió a todos al remolino de sus propias ideas y eso es fantástico. Entonces con este libro cerré mi 2020 y pueden ver que leí un poquito de todo, sobre todo busqué mi bienestar, sobre todo busqué sentirme mejor con los libros y lo conseguí porque pues las historias pueden significar lo que nosotros queremos, pienso, o sea, ahí reside el valor del lector. Y ya, pues hasta aquí voy a dejar este video, espero que les haya gustado, cuéntenme ustedes si ya conocían alguno de estos y si no, pues platicamos. Cuéntenme si también van a añadir alguno a su lista de lectura y ya nos estaremos viendo en el siguiente video. Muchas gracias por darle like, por suscribirse por supuesto y seguirme en mis redes. Que tengan una buena